Aquí empieza La Voz de la República, un espacio de opinión y análisis sobre temas que nos afectan a diario, con voces críticas que analizarán diversos puntos de vista. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, amigos de La Voz de la República? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de opinión y análisis a través de la U en línea. El día de hoy, como cada semana, vamos a analizar un tema que es de su interés. Desde el pasado 1 de agosto, en todo el país se incrementó en un 25% el precio de los pasajes interprovinciales e intraprovinciales. Y justamente nuestro invitado del día de hoy nos ayuda a abordar este tema. ¿Cómo está? Bienvenido, Fernando. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bueno. Les presento Luis Fernando, me ayudan con la claqueta, por favor. Ahí tenemos Luis Fernando Delgado Romero. Luis Fernando es trabajador de la Cooperativa de Transporte Piñas y tiene 14 años de experiencia en el sector del transporte. Y justamente con él vamos a analizar el día de hoy el impacto del incremento en el precio de estas tarifas, tanto en el consumidor final como también en el trabajo y la labor de la cooperativa, Fernando. Empecemos haciendo el análisis. Los precios subieron desde el 1 de agosto, ¿verdad? Y quizás el alza más evidente fue durante el último feriado. ¿Cómo se sintió en el consumidor final, en el pasajero, este incremento? Bueno, como es conocimiento público, a partir del 1 de agosto se subió el 25% del precio del pasaje. Claro, esto repercutió bastante en los usuarios, ya que muchos se quejan de que sube el pasaje y no sube el valor del sueldo. Y por ende también bajó mucho el nivel de usuarios en este feriado. No hubo tanto como otros feriados. En el caso del pasaje, por ejemplo, Guayaquil-Piñas, ¿a cómo estaba antes y a cómo está ahora? Estaba 8,35 y ahora está 8,50. Y suma los 25 centavos de la tasa. Ok, sí. Pero entonces no le han subido el 25%. Sí, claro. Era 8.35 y el 25 8.50. 25 centavos. No, entonces. el 25%. Ya. Más los 25 centavos de la tasa. Se cobra parte de la tasa. Ah, ok, sí, la tasa. Tasa de embarque para que puedan pasar el usuario en Torriquete. Porque 25 centavos es un valor realmente alto, ¿no? Considerando que hay muchas familias, por ejemplo, una familia de 5 personas que regularmente viajaba tal vez, digamos, con $10, ahora ya solo le alcanza para 4, no para 5. Entonces, al final del día, el impacto en el bolsillo es alto. Me equivoqué. Antes era 8.35, ahora es 10,50. Me equivoqué. Claro, porque 25% es una cuarta parte del valor del pasaje. 10,50, sí. Más 25 centavos de la tasa. Es un valor alto que, imagínense, una familia que tenga 4 o 5 integrantes, viajar, los 4 integrantes de la familia se consume bastante dinero. Mucho se repercute eso en la economía familiar. Usted que ha estado vinculado, Fernando, 14 años ya con el tema del sector transportista, ¿verdad? Estos incrementos, ¿cuándo se dio el incremento antes de esta fecha? ¿Hace cuánto no se había incrementado el pasaje? Tengo entendido que hace unos 6 años no se había elevado el precio del pasaje. Ya. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, claro, sí, claro. O sea, hace unos 6, 7 años no se había tocado el tema de los valores de los pasajes. Ahora, algo importante, el usuario final, el pasajero, espera que con el incremento también los servicios mejoren, claro, ¿no? ¿Cuáles son tal vez las mejoras que implementan o que están del lado de los transportistas como que obligados a implementar, más allá de que evidentemente el alza cubre el costo del combustible, que ahora liberado está bastante más elevado? Pero, ¿qué ofrecen las cooperativas? Hablando un poco del otro lado, ¿no? De cómo se materializa este incremento al consumidor final. Claro, las cooperativas están obligadas por el alza a mejorar el servicio, brindar mejores servicios de wifi, aire acondicionado, los carros, baños en buen estado, en general el vehículo en buen estado, para que el usuario se sienta cómodo en viajar y vea el incremento que sea válido, por lo menos el costo del pasaje. Ahora los vehículos tienen wifi ya. Todos tenían wifi, pero ahora obligados tienen que tener todos obligados wifi, claro. O sea, es uno de los requerimientos. Sí, claro, sí. Eso implica que la gente va conectada a sus dispositivos el tiempo que van de viaje. Sí, claro. Ok. Esto también facilita tal vez la logística con las autoridades por el tema de monitoreo, rastreo, medidas de seguridad, me imagino. Claro, de rastreo satelital para que el viajero vaya seguro y sabe cómo está la delincuencia ahora en las carreteras. Eso tiene que estar seguro, claro.
¿Cuáles son los protocolos que ustedes determinan, por ejemplo, para un viaje desde Guayaquil para tratar de garantizar o minimizar al menos, es difícil garantizar al 100% la seguridad de todos, pero minimizar el riesgo de delitos, asaltos? Por ejemplo, se pide al pasajero, a todos los pasajeros, antes de hacer el boleto, la cédula de la entidad, verificar la identidad de las personas y en ese momento se le emite la factura boleto, para que todos vayan codificados en la lista de pasajeros. Ok. Claro, es una parte de la cooperativa USA para estar ayudar un poco en la seguridad de los pasajeros durante su viaje. ¿Hay rutas donde todavía se sigue recogiendo pasajeros en medio camino o ya no? ¿Cómo? Por lo general son rutas directas. Nuestra cooperativa va hasta Santa Rosa y de ahí sigue directo hasta Piñas, Puerto Belizarud. Van directo. ¿Cuántas horas estamos de aquí desde Guayaquil? De Guayaquil a Piñas son 5 horas, más o menos. Sí. En digamos, una sola ruta. O sea, se suben aquí, se bajan en Piña, independientemente de las paradas que haga el bus en el camino. Sí. Ok. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes, a nuestros usuarios respecto del compromiso de los transportistas en ese sentido? Está liberado ahora mismo el precio del combustible prácticamente en todos sus niveles. El diésel, que es lo que más utilizan a veces los buses, sigue subiendo, va a seguir subiendo. Esto ya limita, digamos, o establece un poco los precios, ¿o usted cree que en el corto plazo tengamos algún otro incremento? Dependiendo si sigue subiéndose el precio del diésel, tal vez obligado tendrá que subir el precio. Por el momento está estancado el precio del valor de pasaje. ¿Quién sabe en el futuro? No se sabe. Esto varía, depende del precio del diésel. Les invitamos un minuto, hacemos una pausita aquí con Fernando y queremos invitarles a ver un reportaje que nos ha preparado Romina, justamente de este incremento que algunos transportistas ya lo venían buscando hace algún tiempo atrás y que ahora pues se ha materializado. Escuchemos el reportaje. ¿Se imaginan tener que destinar más dinero para viajar a su trabajo, visitar a su familia o aprovechar un feriado? Desde el 1 de agosto, los pasajes de buses interprovinciales e intraprovinciales en Ecuador registran un incremento del 25%. Una medida que ya genera preocupación entre miles de usuarios que dependen diariamente del transporte terrestre. Hoy conoceremos cómo impacta esta decisión en la economía de los ecuatorianos, qué opinan los transportistas y qué alternativas tienen quienes deberán asumir este nuevo costo. El incremento del 25% en las tarifas representa un gasto adicional para quienes utilizan el transporte terrestre de manera frecuente. Trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias que viajan entre provincias o cantones deberán reorganizar su presupuesto para cubrir este nuevo valor. En épocas de feriado, cuando miles de personas se movilizan hacia diferentes destinos turísticos o para visitar a sus familiares, el impacto económico es aún mayor. Un viaje que antes costaba $10, ahora cuesta $12.50. Por otro lado, los transportistas sostienen que el ajuste era necesario para enfrentar el aumento de los costos del combustible, mantenimiento de las unidades, repuestos y operación del servicio. Sin embargo, muchos ciudadanos consideran que el alza debería ir acompañada de mejoras visibles en la calidad del transporte, la seguridad y la puntualidad. La expectativa ahora está puesta en cómo esta medida influirá en la movilidad durante los próximos feriados y si el mayor de los costos provocará una disminución en el número de los viajeros o cambios en la planificación de los hogares ecuatorianos. Con la llegada de los próximos feriados, el impacto de este aumento será una prueba para el turismo, el comercio y la economía familiar. Seguiremos atentos a las reacciones de la ciudadanía y las acciones que pueden adoptar las autoridades frente a esta realidad. Ahí teníamos por ese reportaje bastante amplio. Y justamente hablábamos del feriado, Fernando. Nos decías que se redujo un poco el número de usuarios. ¿Cuántas rutas regularmente ustedes hacen en feriado? ¿Y cómo fue el último feriado? Cuéntenos un poquito. Bueno, nuestra cooperativa tiene 4 turnos, solamente 4 turnos diarios. El último turnos, 6:50 de la tarde, eso es que siempre va un poquito mejor.
pero el turno de la mañana se redujo bastante el número de usuarios. No viajaron mucho. Es decir, no salieron llenos, así debemos entender Sí, que... el primer día sí fueron llenos, pero el segundo día ya bajó considerablemente. Eso sí es. ¿Y cómo eran feriados anteriores? Bueno, antes de la pandemia también era mucho mejor, pero después de la pandemia se redujo bastante, también por el tema de la inseguridad en las carreteras, y ahora la elevación del precio del pasaje también influye bastante, que el número de usuarios no sea el que nosotros esperamos. Ustedes me dicen tienen 4 turnos, todos durante el día, ¿no viajan en la noche ustedes? No, solamente en el día nada más, sí. Ok. 4 turnos. Sí, ¿Nunca lo han hecho o lo redujeron por el tema de la...? Aquí en Guayaquil solamente 4 turnos diarios. Ok. En otras oficinas sí tienen turnos en la noche. Ok. Sí. Y ustedes me dicen van Guayaquil, Santa Rosa, Gaipiñas, Portobelo y Saruma. El último destino es Saruma. el último, o sea, de la cooperativa, Sí. podemos llegar hasta Saruma, Hasta con Saruma, la sí. misma ruta. Exactamente. ¿Y ese pasaje cuánto cuesta hasta Saruma? Hasta Saruma cuesta $12. Ahora. Ahora sí. Ok, costaba 10. Que Algo. costaba 9,50. 9,50 y ahí vemos el incremento, Claro, que es un el 25%. 25%, sí. Es como decíamos hace un rato, una cuarta parte del precio, ¿verdad? Es decir, con lo que antes viajaban 5 miembros de una familia, ahora solo pueden viajar 4. Así Claro, sería sí. matemáticamente hablando, Exactamente, ¿verdad? sí. ¿Ok? Ahí tenemos entonces las declaraciones de Fernando respecto a este tema. Los invito a escuchar también unas declaraciones del director de la Agencia Nacional de Tránsito, que justamente hablaba del tema tratando de justificar este incremento en el usuario o en el consumidor final. Recordemos que el gremio de transportistas ya había venido solicitando este incremento ya hace algún tiempo porque como veíamos en el reportaje de Romina, han incrementado los precios no solo del combustible, sino también de repuestos, de llantas. El alza de la inflación ha repercutido en todo este tipo de gastos que tienen los transportistas, además de la eliminación pues, de algunos subsidios que hubo y que esto encarece también el precio del pasaje. Escuchemos las declaraciones del director de la Agencia Nacional de Tránsito. 21 acá a 2026, usted ha visto lo que ha pasado con el precio del diésel, ha subido considerablemente, entonces obviamente nosotros tenemos que de cierta forma garantizar la sostenibilidad del servicio, ¿no? de que el servicio, la continuidad del servicio, de que siga operando, digamos, porque no podemos dejar a la gente sin el servicio de transporte. Dice garantizar la continuidad. ¿Usted cree que esto permite garantizar la continuidad del servicio si la gente, digamos, reduce o deja de viajar? Claro, hay personas que viajan a diario de un cantón a otro o de una provincia a otra por temas laborales, comerciales. Pero el ciudadano común que tal vez viaja por turismo o viaja para visitar a su familia, que es muy común, sobre todo en la zona de la costa, ¿usted cree que realmente esto permite garantizar la sostenibilidad? Es decir, ¿qué conviene? ¿Menos personas a un pasaje más alto o más personas a un pasaje menos elevado? Bueno, claro que todo jefe de familia ve su presupuesto y planifica el viaje. Entonces, me imagino que esto ha de bajar bastante, o sea, considerablemente el número de miembros que viajan a un destino. Van a viajar, pues, no tanto por turismo, sino muchos de ellos viajan por jubilación, ya estuvo por trabajo o por temas de salud, pero ya por turismo ya ha bajado bastante el número de pasajeros. Por temas de salud, efectivamente hay mucha gente que se traslada, Claro. ¿no? De cantón y de provincias buscando temas médicos. Hoy por hoy ciudades como Guayaquil y Quito acogen muchísimo a personas que buscan justamente hacerse atender, especialistas médicos, teniendo en cuenta que hay lugares donde no hay especialistas, hay un médico general que atiende a todo el mundo, entonces evidentemente este sin duda es un tema. El tema de los menores de edad, ¿en qué condiciones viajan? ¿Cómo está ahora el traslado de los menores de edad? ¿Desde cuándo o desde qué edad pagan completo? ¿Niños de qué edad tienen subsidio? ¿Cómo funciona ese tema actualmente? Bueno, como está establecido en la ley, hasta los 16 años es medio pasaje. Ya, pasada los 16, 17 ya se considera pasaje completo, pasaje normal. ¿Y eso se acredita con la cédula? ¿Cómo Claro, tienen saben que usar que la un- cédula o tienen algún tipo de discapacidad, presentan el carnet de discapacidad y se le hace la mitad, la reducción de la mitad del valor del pasaje. Claro, me imagino que en discapacidad en tercera edad como que no hay mucho que Claro, probar. Sí, sí. Pero en los menores, hoy por hoy los niños son súper Claro, gigantes, altos. Eso tiene que presentar la cédula, sí, para verificar que efectivamente tiene esa edad y se acredita el medio pasaje.
¿Y desde qué edad pagan los niños? Hasta medio pasaje son hasta los 16 años. Ya. ¿Y desde qué edad pagan? 2, 3 años que... Claro, depende, a veces el papá quiere comprarle el asiento para que vaya cómodo y se le vende. Medio O sea, pasaje. paga el asiento, no Claro. el niño. No, pues el valor del pasaje es medio pasaje. Sí, Ok, así. ok, ya. Para ir cerrando el tema de ya el incremento que se da en el precio del pasaje, me imagino que usted, además de ser una persona vinculada al gremio de los transportes, es también pues jefe de hogar, tiene un seno familiar. ¿Usted cómo cree que repercute eso ya en la economía de cada familia directamente, ¿no? Teniendo en cuenta pues que quienes usan el transporte público regularmente son personas que sostienen una familia de bajos recursos, que no tienen tal vez un vehículo para ir por su cuenta, digamos, porque tal vez si hacemos un cálculo, 5 horas me dice que está Piñas, más o menos, entonces en 5 horas tal vez una familia de 5 miembros sale más barato que vaya en un auto que vaya en un bus, porque el pasaje gasta más de $50 en pasaje solo de ida, otros 50 de venida, son $100, y tal vez en combustible el auto gasta menos. En la familia, en el seno familiar, ¿cómo usted cree que repercute este tema a la hora de tomar decisiones de viaje por cualquier razón que sea? Claro, sí repercute bastante por lo que ya tiene un presupuesto mensual y al ver este incremento, me imagino que han de pensar 2 o 3 veces viajar o empezar a ahorrar antes de un feriado, que es lo que mayormente las personas viajan en un feriado. Entonces sí se repercute bastante porque el precio del pasaje subió en 25% y sí repercute en la planificación familiar. Entonces, menos que tienden entre los papá y mamá han de pensar, planificar el viaje con tiempo y empezar a ahorrar, a menos para el valor del pasaje, aparte de la comida, hospedaje, todo eso. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias a Fernando que nos ha acompañado el día de hoy a analizar el tema de el incremento en el precio de los transportes intra e interprovinciales. Fernando, muchísimas gracias por este espacio de diálogo. Unas palabras de despedida tal vez para nuestra audiencia, por favor. Incentivarlos a que viajen. Yo sé que ha subido el precio del valor del pasaje, pero todas las cooperativas están poniendo su parte para mejorar el servicio en cuanto a seguridad, calidad, atención al cliente y ahorrar para poder viajar. Gracias. Muchísimas gracias. Esto es La Voz de la República, un tema de interés de ustedes cada semana. El día de hoy hemos abordado el tema del incremento en el precio de los pasajes de los transportes intra e interprovinciales. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Soy yo, Conda Lora. Agradezco que nos sigan a través de las redes sociales de La U en Línea. Nos encuentran como @La U en Línea. Y esto es La Voz de la República. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias por acompañarnos. Esto fue La Voz de la República. Un nuevo tema cada semana por La U en Línea.